Hermanos, la semana pasada hablábamos precisamente sobre la importancia de nosotros reconocer que por encima de cualquier modelo o ejemplo a seguir en esta tierra, incluso en la misma Biblia, Jesús es nuestro ejemplo perfecto. ¿Y por qué digo en la misma Biblia? Porque en realidad quizás muchos de nosotros acá tenemos algún personaje bíblico favorito. Para los niños es común escuchar que su personaje favorito quizás sea David porque mató a Goliat. Para otros Moisés, para otros Noé, para otros Jonás. Niños a veces que sueñan ser tragados por un pez y que el Señor los libre como lo libró a Jonás. Para otros Daniel, algunos apóstol Pablo, apóstol Pedro, Abigail, Esther, Ruth, María, la madre de Jesús y muchas personas que dieron buen ejemplo y dieron buen legado. Pero ¿saben una cosa? Cuando usted lee el libro de Hebreos, capítulo 11, usted ve una nube de testigos. Por la fe Noé, por la fe Jacob, por la fe, y comienza una serie de personas. ¿Sabe cómo empieza el capítulo 12 de Hebreos? Puesto los ojos en Noé, en Jacob. Eso es interesante saberlo, hermanos, porque no es por casualidad que está todo ese orden allí en las Escrituras. Al final podemos ver muchos patrones y ejemplos a seguir, pero nuestro mayor ejemplo y ejemplo perfecto es el Señor Jesucristo. En la ley y en los tiempos bíblicos observábamos que realmente para el pueblo de Israel, el pueblo judío, personajes como Moisés y Elías, no había quien hablara de esa gente. Abraham, el padre Abraham. Pero cuando Jesús se transfiguró delante de ellos y estando ahí para que ellos pudieran ver por un momentito a esos personajes, llegó la famosa voz que dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y se hace necesario entonces que en nuestros tiempos podamos retomar la realidad de que tenemos que poner los ojos en Jesús. En la medida que usted enfoca su mirada en alguien o en algo, eso va a afectarle su manera de actuar, su manera de pensar y hasta su manera de hablar. Observen cómo viven muchos jóvenes hoy día que no tienen identidad propia, porque se comportan, actúan y visten de acuerdo al artista que esté pegado en el momento, de acuerdo a lo que está moviéndose en el medio. Sin embargo, no siempre ese tipo de personas que son influencers en esta tierra van a ser un patrón saludable o sano para seguir. Por eso la semana pasada hacíamos énfasis en varios aspectos que demuestran a Jesús como el ejemplo perfecto. Y veíamos entonces que Jesús es nuestro ejemplo perfecto en santidad, apartado del pecado, haciendo siempre lo que agradaba a Dios. Todos estos hombres y mujeres que usted conoce y que han pasado la historia, todos pecaron, todos fallaron, independientemente de quién sea. Pero el único que fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿sabe quién fue? El Señor Jesucristo. Y por eso tenemos que fijar la mirada en Él. Porque desafortunadamente, como decíamos también la otra vez, hay personas que justifican hasta sus malas prácticas porque se identifican tanto con su personaje, aún bíblico, que dicen, pero él también falló en eso. ¿Y quién soy yo? Pero David pecó también. Pero Moisés pecó. Yo soy un cristiano que no me le quedo callado a nadie. Mira, Moisés golpeó la tierra. Hasta Pedro negó a Jesús. Bueno,
y comienzan a justificar, usted tiene que compararse con Cristo Jesús. Compárese con Jesús y entonces comienza a decir si Jesús hizo esto o no hizo lo otro. Es que no pecó, fue sin pecado. Pero muchas veces nos conviene compararnos con personas que fallan. Jesús también es nuestro ejemplo perfecto de compasión y lo demostró en cada paso que daba. Mientras habían personas despreciadas por la sociedad que nadie se juntaba con ellos, Jesús iba, comía en sus casas. Personas que en el caso de la alimentación de los 4,000 y de los 5,000, Jesús no lo dejó solo, le dio de comer a todos ellos. Jesús tuvo compasión, dice la Biblia, de la multitud. Pero cada vez que Jesús sanaba a alguien, mostraba su compasión por ellos. Jesús es nuestro ejemplo perfecto de compasión, pero también de servicio. Cualquier religioso de la época, no importa qué tan grande era, posiblemente no iba a hacer lo que Jesús hizo, de lavarle los pies a sus discípulos en Juan capítulo 13. Y ninguno de los que hoy día ejercen autoridad posiblemente tengan esa misma disposición, porque la tendencia de las personas es que en la medida que van creciendo y alcanzando éxito en esta tierra, más para abajo van viendo a la gente y los van viendo más pequeños. Pero Jesús le dio un tremendo ejemplo cuando le lavó los pies, ejemplo de servicio. Pero también Jesús es nuestro ejemplo perfecto de padecimiento. Jesús estuvo dispuesto a morir de la manera más terrible y no rehuyó a eso. Imagínense ustedes una muerte horrenda, la más terrible, y orándole al Padre le dice: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estuvo dispuesto a padecer por ti y por mí. Pero Jesús es el ejemplo perfecto de humildad. Él mismo dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué bueno que fue él solo que lo dijo, porque sería difícil escuchar a un creyente decirle a otro: mira, aprende de mí, que yo soy humilde y manso. Pero fue Jesús, nuestro ejemplo perfecto, que lo dijo. Pero también Jesús, vimos también que Jesús es nuestro ejemplo perfecto. ¿En qué más? Pusimos tarea de eso. Vamos a repetirlo. Ejemplo de santidad. Ejemplo de y ahí está. Pero hoy sería incompleto porque al final Jesús es nuestro ejemplo perfecto en todo. Usted dirá: pero ya con eso es suficiente. Ya con esos 5 aspectos que vimos, ya Jesús ya es ejemplo en solamente esas cosas. Hoy quiero compartir 3 más que sin duda alguna nos debe de motivar a nosotros cada día más a parecernos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El texto que se leyó al principio de Lucas capítulo 11 nos da hoy ese ejemplo, y es que Jesús es nuestro ejemplo perfecto de oración. En Lucas capítulo 1, versículo 35, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Imagínense este panorama. Muy de mañana, muy oscuro, un sitio muy apartado, y dice la Biblia que allí Jesús oraba. Lo interesante de todo esto y de las cosas que hemos hablado hasta el momento es que Jesús no era simplemente hablar, enseñar, predicar, sino que Jesús con su ejemplo modelaba lo que él decía.
Es muy bonito decir cómo se deben de hacer las cosas, pero hacerla es lo que le da el verdadero sentido a nuestras palabras. El mundo está lleno de personas que hablan mucho y que dicen, pero hacen poco. Aún Jesús tuvo que expresarle a sus discípulos sobre los fariseos y otros grupos: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Y Jesús no solamente hablaba y decía que había que orar, sino que él mismo oraba, y lo hacía de una manera muy especial, porque él lo hacía muy de mañana, aún oscuro y en un lugar apartado. Esto debe de llamarnos la atención, porque usted dirá: ¿y qué necesidad tenía Jesús de orar si él era Dios? ¿A qué Jesús va a orar? ¿Para que Dios aumentara su fe? Si al final Jesús mismo era Dios. Jesús nos dejó ejemplo, recuerden, para que sigamos sus pisadas. Y esto me llama porque la sociedad en la que vivimos está tan ocupada, está tan envuelta en compromiso, en trabajo y en tantas cosas, que miren cómo Jesús, aún a sus discípulos en aquella época, le demostró que siempre va a haber tiempo, no importa, para sacar y estar a cuentas con Dios. Yo no puedo en el día, yo no puedo en la noche, yo no puedo en la tarde. Y miren cómo Jesús, muy de mañana y muy oscuro, oraba. Haga una lista de cosas que usted hace en el día y observe, analice. No hay excusas para orarle al Señor. Usted se levantó de madrugada, no pudo dormir, ¿por qué no ora? ¿Por qué si te levantas de madrugada lo primero que mira es el celular a ver qué pasó? ¿Por qué no oramos como esos creyentes de antes que oraban a cualquier hora? Muy de mañana, muy tarde o como sea, pero nunca va a haber excusa para dejar de orar al Señor. Jesús no tenía que ver si era una hora muy temprana, si el lugar estaba oscuro, si era un desierto. Lo hacía en tres condiciones que parecían no muy favorables para el tipo de creyentes que les gusta orar hoy. Hay creyentes que no oran si no tienen aire acondicionado. Hay creyentes que no oran si no hay una melodía de fondo que me diga, que me lleve a lo sublime. La melodía de Jesús en el desierto eran los pajarillos. Yo les voy a invitar, hermanos, a que podamos este año reforzar la oración. Que podamos reforzar, porque lamentablemente cuando el enemigo nos gana a nosotros la batalla, en la oración ya es como decimos, ya tiene la mitad del pleito ganada. Usted no se imagina el impacto que produce el enemigo cuando un creyente ora. Cuando un creyente todo lo pone en las manos del Señor. Porque a veces actuamos primero y resolvemos y después decimos: Señor, mira, bendice lo que yo hice, que sea tu voluntad. No, hay que orar primero. Hay que poner las cosas, dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesús le estaba dedicando lo primero, la primera hora al Señor, al Padre. ¿Por qué no hacemos lo mismo nosotros? ¿Por qué si somos tan diligentes en muchas otras cosas, no somos de igual manera y quizás con mayor esfuerzo levantarnos para orar? No solamente tenía que ver con el lugar y con las condiciones, sino que Jesús, cuando apartaba ese tiempo para orarle al Padre, él no estaba con un celular en la mano para ver por qué tiempo va, como muchos creyentes hoy día, que desde que están en la iglesia siempre están mirando la hora, ¿qué hora es que se va a acabar el culto?
Y sin embargo, cuando estamos viendo una película, no queremos que se acabe. ¿Y cuándo es que viene la otra sesión? ¿Y cuándo es que viene la otra? Y a veces duramos horas y horas viendo una película o cualquier serie, lo que sea, y no nos causa nada. Pero mire lo que dice Mateo 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Oigan bien esto, mis amados. Jesús se levantaba muy de mañana, muy oscuro, en el desierto, y allí oraba. Pero también Jesús no estaba apurado por el tiempo. ¿Sabe por qué muchos creyentes han adoptado ese estilo de orar muy temprano en la mañana? O a una hora quizás muy avanzada de la noche. Por una razón simple: la tranquilidad, el silencio, pero también desde que usted se levantó, empezó la jornada corriendo para el trabajo, para allí, para allá. Cuando usted se levanta muy temprano, esa preocupación en el momento no está. Esa preocupación que hay que salir con, no, todavía está temprano, hay tiempo. Haga la prueba, y eso es un reto que quiero hacer, amados. Haga la prueba, aunque sea una vez en esta semana. Haga la prueba. Levántese a una hora inusual, a una hora que usted dice, yo no me mire, que ese sueño es rico. Y ese sueño de la madrugada es el que más. Porque hay gente que dice, mire, es que yo no sé a qué va con eso, que cuando usted se levanta a las 5 de la mañana y ve el reloj y cierra los ojos, cuando lo abre son las 6, ¿qué pasó ahí? ¿Tan rápido pasa una hora? Que la gente ni cuenta se da. Pero hagamos este ejercicio, por lo menos hágalo una vez a la semana y pruebe. Cuando apartamos tiempo para orar al Señor, el Señor fortalece nuestra vida y el Señor hace obras maravillosas. Sus discípulos se acercaron a Jesús en una ocasión. Él estaba orando y cuando él terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús le enseñó a orar. Cuando oren, háganlo de esta manera. Y ya usted conoce el famoso Padre Nuestro. Pero también vemos que Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Juan hizo la oración más extensa que se conoce. La oración sacerdotal, como algunos llaman, o sumo sacerdotal, donde él intercede por los creyentes y por los que habrían de creer, entre los cuales estamos usted y yo. Jesús modeló la oración. Jesús es nuestro ejemplo perfecto de oración. ¿Por qué hemos dejado de orar nosotros en este tiempo? ¿Cuáles son las cosas que nos impiden o nos sirven de obstáculo para orar al Señor? Y Jesús se atrevió a decirle a ellos: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Oigan qué tiempo estableció Jesús. Una hora. Como que si fuera algo como lo más sencillo, lo más básico. No está exagerando Jesús. Porque es que nosotros necesitamos orar, hermanos. La oración para el cristiano no es algo más, no es un por si acaso. La oración es una necesidad. Jesús tuvo que inclusive darle a ellos parábolas y enseñanza para que entendieran esto. La parábola de la viuda y el juez injusto. Y dice la Biblia en el mismo versículo iniciando que esa parábola era sobre la enseñanza de orar siempre sin desmayar. Ya ahí mismo te está diciendo la explicación de esa parábola. Orar siempre sin desmayar. Los apóstoles constantemente hablaban de la oración, orar sin cesar. Y hay muchos que han adoptado tantas maneras de orar y acercarse a Dios, pero el principio va a ser el mismo.
tenemos que buscar una hora adecuada, un lugar adecuado para poder concentrarnos mejor al Señor. La oración no es un asunto de, porque a veces también nos vamos a un extremo y es como ya cumplí un horario con Dios y me olvidé de Dios durante todo el día. Es que es un asunto continuo, constante. Cuando vas en el autobús, cuando vas de camino, es una comunicación continua que tú tienes con tu Dios. Y necesitamos reforzar esto cada día. Jesús también, en Lucas 22, 31 al 32, que quizás pudiera estar preocupado humanamente hablando, por lo que iba a venir, que se estaba acercando con relación a sus padecimientos. ¿Sabe qué hizo Jesús? ¿Y qué le dijo a Jesús a Pedro? En Lucas 22, 31 al 32, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmas a tus hermanos. Pero usted dirá: ¿y qué pasó? Porque Jesús lo que debía estar diciéndole a ellos: oren por mí, porque ya yo le enseñé a orar. Ya yo le enseñé a usted a orar, oren por mí, para que Dios me fortalezca y muera en la cruz de la manera. Jesús no le dijo eso. Fíjese por qué Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Porque Jesús no estaba pensando en eso. Jesús quería que Pedro entendiera lo que él estaba diciendo. Yo he rogado por ti, pero ya el Señor sabía lo que había de pasar por Pedro. Pedro le iba a negar. Jesús estaba indicándole a él estas cosas. He rogado por ti. Lo hizo antes, lo hizo durante su ministerio y finalizando ya su vida terrenal, muerte de la cruz. Pero el Señor sigue siendo nuestro intercesor. El Señor sigue siendo el medio perfecto entre nosotros y Dios. Y cuando usted ora en el nombre de Jesús. Él es nuestro ejemplo perfecto de oración. En segundo lugar, Jesús es nuestro ejemplo perfecto de gozo. Hebreos 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, oigan bien, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es nuestro ejemplo de gozo. ¿Cómo es posible que, sabiendo que iba a sufrir la cruz, al final el texto dice el gozo puesto delante de él? No dice la aflicción, la tristeza, el pesar puesto delante de él, porque lo que le venía era la cruz, sino más bien dice el gozo puesto delante de él. ¿Podía la cruz traer gozo, fomentar gozo? Si a usted le dicen ahora mismo o le dan una noticia que no quiere escuchar, de esas que son noticias terribles humanamente hablando, es para que usted se goce. Si te llaman ahora mismo y te dicen: mira, se acaba de incendiar tu casa, ay, qué gozo me da eso. Es que el gozo cristiano no es un asunto de alegría momentánea o de una simple emoción. Es un asunto continuo, completo, que no importa la circunstancia que usted está viviendo, usted tiene contentamiento en el Señor. Pablo tenía gozo, porque él dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y ese gozo viene solamente de Dios. El mundo no entiende eso. Pero Jesús es nuestro ejemplo perfecto de gozo, porque aún
iba a sufrir la cruz, iba a padecer por causa de nosotros. Sin embargo, tenía el gozo puesto delante de él. Cuando el ángel anunció el nacimiento de Jesús a los pastores, sus primeras palabras fueron: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y ese gran gozo era la verdad de que Dios, que parecía estar lejos, había venido a ellos en forma humana, en la persona de Cristo. Por eso dice, se iba a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús vino a traer gozo a la humanidad. A través de su nacimiento trajo gozo. Trajo el gozo de muchas maneras distintas. Cuando una persona reconocía a Jesús como su Salvador y Redentor, el mundo, y también arriba dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando el evangelio llega a una casa, cuando el evangelio llega a una persona, trae gozo. ¿Recuerda la primera vez que usted le entregó su vida a Cristo? Había un gozo que usted no sabía ni cómo explicarlo. Hay algo que se produce en nosotros que lo produce el Señor. Jesús, cada vez que sanaba una persona, traía gozo, traía alegría, traía paz. Isaías 53:10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que mientras nosotros y los discípulos veían la cruz, veían el sufrimiento, al punto de que Pedro dijo, no, que esto no te acontezca, lo veía como algo terrible. Jesús estaba viendo, ¿sabe qué? Que después de 2000 años, todavía personas como usted y yo le servimos a nuestro Padre Celestial. El sacrificio de Jesucristo no fue en vano. El sacrificio de Jesucristo fue tan perfecto que todavía la sangre del Señor tiene poder. Y ese gozo de Jesús, que sufrió la cruz y que podía ser algo nada agradable, dice la Biblia, verá linaje. Dios nos ha traído a nosotros, y del gozo de Jesús también podemos tenerlo en el Señor. Por eso, gozaos en el Señor siempre. Pablo dijo, otra vez dijo, regocijaos. De manera que si Jesús es nuestro ejemplo perfecto de gozo, porque en ningún momento ustedes ven a Jesús hablando con sus discípulos y dándole pena. Al contrario, le daba fortaleza a ellos. Porque cada vez que Jesús anunciaba su muerte, estaba el pánico, el miedo y el lloro entre ellos. Ay, Señor, que esto no te acontezca. Ay, esto. Y dice la Biblia que Jesús, sabiendo cómo ellos estaban compungidos y tristes, le dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Jesús le dio ánimo muchas veces. En el mundo tendréis aflicción, pero yo, confiad, yo he vencido al mundo. Jesús, aún a Pedro que vimos hace un momento, le dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ellos no vieron a Jesús lamentándose porque iba para la cruz. Porque Jesús, dice la Biblia, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando usted tiene el gozo del Señor en su vida, usted va a aprender a soportar el desprecio, el oprobio en esta vida. Porque como cristianos muchas veces, aunque no lo querramos, van a haber situaciones donde quizás nos quieran poner a pasar vergüenza o burlarse de nuestra fe o de nosotros, de lo que hacemos. Ve a Jesús como su ejemplo perfecto de gozo, que aún en las
pruebas más fuertes, se mantuvo fiel, dando gloria al Padre Celestial. No vea el gozo como un momento de alegría, como que ya eso es algo permanente que viene del Señor. Y finalmente, Jesús es nuestro ejemplo de oración, Jesús es nuestro ejemplo de gozo, pero sin duda uno de los tantos que pudiéramos mencionar y que no se puede quedar, Jesús es nuestro ejemplo perfecto de amor. El mismo Juan capítulo 15, versículo 13, él dice a sus discípulos: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús es nuestro ejemplo perfecto de amor. ¿Saben una cosa? Vamos a ver personas en la tierra que hagan muchas cosas buenas o aceptables. Pero no crea que todo el que da ayuda al pobre o al necesitado es porque realmente le ame. Porque de ser así, los políticos entonces aman a todo el mundo y lo llevan en su corazón cuando le llevan porción o raciones de comida o de ropa. Eso lo pueden hacer ellos. Cualquiera puede entregar todas sus cosas. De hecho, 1 Corintios 13 dice que si yo di a entregar a todos mis bienes y si no tengo amor, de nada me sirve. Ahora dígale a esa persona que está dispuesta a morir por usted. Si cada quien ama su propia vida y que Jesús estuvo dispuesto. Por eso él mismo dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿A quién no le gustaría que alguien pusiera la vida por ti? Que dicho sea de paso, se han dado casos en esta tierra donde personas han expuesto su vida para ayudar a alguien y hay personas que no son agradecidas ni siquiera. ¿Cuánto más que Jesús derramó toda su sangre por nosotros y hoy en día no estamos dispuestos a hacer lo mismo por Él? Porque el ejemplo que Jesús nos dio de amor no es para que lo contemplemos y digamos: oye, qué gran ejemplo, ¿eh? ¿Hoy cómo va a ser? No, es que también la Biblia dice, Jesús, Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y sabe que hay muchas maneras de manifestar amor a nuestros hermanos. Y una de ellas es a través del perdón. ¿Usted quiere saber qué tanto usted ama a su hermano o a su hermana? Evalúe si usted está dispuesto a perdonarla o a perdonarlo. Porque solamente quien tiene a Dios en su corazón o el amor de Dios en su vida es capaz de perdonar, como Cristo nos perdonó. Esa es una de las evidencias contundentes si el amor de Dios mora en nosotros. Si no somos capaces de amar o perdonar o hacer todo lo posible por ayudar a nuestros hermanos, si esas cosas no abundan en nosotros, tenemos que revisar entonces, porque el amor de Dios, de Cristo, nos constriñe. El amor de Dios nos lleva a no solamente contemplar, porque recuerden que estamos hablando que Él es nuestro ejemplo perfecto, pero no para verlo como algo como un deportista. Que usted quizás puede ser fanático de un atleta en el baloncesto, en el béisbol, pero usted no es capaz de agarrar las herramientas que toman esas personas. Usted no sabe de baloncesto, pero sigue a tal persona. Usted no sabe mucho de béisbol, no sabe nada, pero lo sigue. Ahora, en la vida cristiana, la diferencia es que Jesús es nuestro ejemplo perfecto, pero tenemos que imitarlo.
tenemos que permanecer y andar como Él anduvo en todas las cosas que mencionamos la semana pasada y la que estamos hablando en el día de hoy. Jesús es nuestro ejemplo perfecto de oración, de gozo, de amor. Usted dirá, pero mira, yo me identifico mucho con el amor, o yo me identifico mucho con la oración, me identifico mucho con la humildad, con todos esos aspectos que han mencionado, o alguno de ellos. El tema es, o el punto clave aquí, es que no es que vamos a tomar una parte de Jesús y vamos a desestimar la otra. Es que el que dice que es cristiano tiene que imitar a Jesús en todos los aspectos de su vida. Cuando surgió el término cristiano, no surgió por un halago que le hicieron a los discípulos o a los del camino, como se les conocía antes, sino que dice la Biblia que ellos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Ellos hacían lo que Cristo hacía. Caminaban como Jesús, hablaban como Jesús, que despectivamente le dijeron, ustedes lo que son pequeños Cristos. Y por ahí entonces seguimos con el término cristianos, porque ellos vieron que se parecían ¿a quién? A Cristo. Pero es una lástima que hoy día ya la gente no sepa ni le cause mucho agrado el que alguien diga que es cristiano. Porque con usted decir que era cristiano en una entidad pero para buscar un empleo, la gente, oye, sí, yo quiero una gente seria en mi trabajo. Mira, dice que es cristiana, que es cristiano. Pero entonces hubo una mala experiencia en un trabajo anterior porque el que decía que era cristiano resultaba que era un tremendo ladrón. ¿Y entonces qué? Ah, no, Filemón dice la Biblia que tenía que perdonar a Onésimo porque Onésimo... Y comenzamos a justificar. No, la Biblia dice que robar es pecado. Pero entonces vivimos un tipo de cristianismo hoy día donde ya todo se justifica sobre la base de que Dios me entiende, Dios sabe, Dios, yo soy su niño o su niña mimada. Y Dios sabe que para yo conseguir este trabajo, este empleo, yo tengo que mantener una familia. Yo no le hago nada mal a nadie, yo no mato, yo no robo, al contrario, yo ayudo. Si hay que barrerle a la vecina del frente, o si hay que hacerle un bien, si hay que darle, yo hago todo lo que sea. Ahora, yo en mi trabajo, para salvar mi cabeza, si tengo que decir una mentirita, yo la digo, tú sabes. Pero Dios me tiene que perdonar esa, porque es que Dios sabe. Oye, ¿qué usted quiere? ¿Que deje mi trabajo? Si usted es cristiano, usted tiene que saber que no es una parte de Jesús que usted va a imitar. Jesús no hablaba mentira. Jesús hablaba la verdad. De manera que no querramos pensar que la vida cristiana es tan fácil o simple como se ve. Por eso Jesús, de manera reiterada, con esas enseñanzas contundentes que le daba a ellos, que la gente se quedaba sorprendidos, Él no le bajaba, como decían, Él no le bajaba a sus enseñanzas. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si a ustedes le vendieron que ser cristiano es ser como viven muchos hoy día, no lo vea como un patrón. Ser cristiano es vivir como Cristo. Porque es una pena también escuchar que personas dicen, yo no entrego mi vida a Cristo porque yo mira cómo vive muchos cristianos. Y lo hemos escuchado muchas veces. Si ese es cristiano, pues yo soy el papa. Si ese es cristiano, yo soy pastor. Si ese es cristiano, es que el problema está ahí. Es que vivimos todo el tiempo comparándonos con otros que son pecadores igual. Todos somos pecadores. Y el que está fallando, que dice ser cristiano, tendrá que vérsela con el Señor en aquel día. Pero nadie tiene excusa delante del Señor. Por eso Jesús es el ejemplo perfecto. Por eso es que hay que poner los ojos en Jesús. Si usted tiene toda la vida poniendo los ojos en hombres o mujeres para decir, por eso es que no me convierto, es peligroso eso.
porque en el único que hay que poner los ojos es en Jesús. Y por eso queremos invitarles a usted, si no conoce del Señor, a considerar que por muchas personas buenas que veamos en esta tierra, nuestro ejemplo perfecto y que debemos de imitar y seguir es a Jesús. Que Dios nos ayude a todos a poder desenfocarnos de cosas o personas que por muchos años nos han llevado a parecernos más a otra cosa que en Jesús. En el mundo usted, o en esta tierra, usted va a encontrar 3 patrones trascendentales para parecerse: Cristo, el mundo o Satanás. ¿A quién usted se parece de esos 3? Usted dirá, bueno, yo tengo un chin del mundo y un chin de Jesús. Cuidado con eso. Porque nuestra naturaleza pecaminosa, lo único que le interesa, oigan bien, nuestra naturaleza pecaminosa, lo único que le interesa es que usted se parezca cada día más al mundo o a Satanás. Pero Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos lleva cada día a parecernos más a Cristo Jesús. Entonces, mirémonos en el espejo de la fe y de la palabra y evaluemos con nuestra vida, con nuestra conducta, a quién nos estamos pareciendo. Porque donde hay odio, donde hay rencor, donde hay falta de perdón, donde hay una vida de pecado, donde hay una vida de orgullo, donde hay una vida de tantas cosas, usted no puede decir que se parece a Cristo. Usted no puede decir, mira, yo me parezco a Cristo, o al mundo, o a Jesús, o a Satanás. Nuestra vida va a reflejar a quien nos parecemos. Pero que Dios tenga misericordia de aquellos que todavía no le conocen. Porque si aún nosotros como creyentes tenemos tantas batallas y luchas que gracias al Señor podemos vencer y seguir hacia adelante, ¿qué pasaría con aquel que anda sin Dios y sin esperanza en esta tierra? Que no se rigen por una vida como la de nosotros. ¿Qué pasaría? Solamente Dios puede hacer la obra a través de su Espíritu Santo. Se han inventado tantas cosas para que el mundo, la gente cambie su manera de pensar. Se invierte dinero pagándole a profesionales para que modifiquen o ayuden en la conducta de alguien, cuando solamente el Espíritu Santo lo puede hacer cuando una persona le entrega su vida a Cristo. Dios puede hacer lo que ningún médico, ningún profesional va a hacer. Y eso a lo largo de la historia se ha podido demostrar. Personas con toda clase de situaciones, pero tiene algo en común, como lo tenemos ahora, y es Cristo Jesús. Cuando Cristo mora en los corazones, no podemos ser igual a lo que el mundo dice o a lo que todo se establece. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo perfecto y a Él es que nosotros debemos de seguir para honra y gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Dios, amado Padre, te damos las gracias porque podemos confirmar cada día que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Estamos aquí, pero sabemos que necesitamos de tu ayuda, porque separados de ti nada podemos hacer. Y parecernos cada día más a Cristo no es tan fácil, pero tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que tomó de lo tuyo, como dice tu palabra, para enseñarnos y